Decreto 2082 de 1996. Decreta, capítulo 1, aspectos generales. Artículo 1. La educación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas o emocionales hacen parte del servicio público educativo según la Ley 115 de 1994. Artículo 2. La atención educativa para estas personas serán de carácter formal, no formal e informal. Además, se hará a través de instituciones educativas estatales y privadas, de manera directa o mediante convenio. Artículo 3. La atención educativa se fundamenta particularmente en los siguientes principios: integración social y educativa, brindando los apoyos especiales de carácter pedagógico, terapéutico y tecnológico que sean necesarios. Segundo, desarrollo humano, para desarrollar integralmente las potencialidades, los valores humanos, éticos, intelectuales, culturales y ambientales y sociales de las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Tercero, oportunidad y equilibrio. Se debe organizar y brindar la forma que facilite el acceso, la permanencia y el adecuado cubrimiento de las personas en condición de discapacidad. Soporte específico. Según esto, la población debe recibir la atención específica en determinados casos, sea individual o calificada, para el servicio público educativo, dependiendo de la naturaleza de su limitación. Artículo 4. El nivel nacional del sector público administrativo de la educación, de acuerdo con el artículo 1 del decreto Ley 1953 del 94, promoverá acciones educativas de prevención, desarrollo humano, fomento y formación para el trabajo. De esta manera, el Ministerio de Educación Nacional coordinará con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Salud, Desarrollo Económico y Comunicaciones el diseño y ejecución de programas de atención integral de educación, salud, recreación, turismo, cultura, deporte y trabajo para las personas en condición de discapacidad o con limitaciones. Artículo 5. Los programas ya organizados para este cumplimiento sobre la atención educativa al menor de 6 años se hará a través de las familias, la comunidad, instituciones estatales y privadas, el ICBF, y deberán incorporar mecanismos o instrumentos de atención e integración para el acceso y beneficio de los niños. Capítulo 2. Orientaciones curriculares especiales. Artículo 6. Los establecimientos educativos estatales y privados deben proceder a elaborar un currículo y a desarrollar indicadores de logros en conjunto o por conjunto de grados establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. En estos debe estar incluido la atención de personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Se especificarán las adecuaciones curriculares, organizativas, pedagógicas, de recursos físicos, tecnológicos, materiales educativos, de capacitación y perfeccionamiento docente y, en general, de accesibilidad que sean necesarias para su formación integral, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y otros reglamentos. Artículo 7. Se incluirán proyectos personalizados para que la integración al ámbito educativo de las personas con discapacidad les permita desarrollar niveles de motivación, competitividad y realización personal. Artículo 8.
La evaluación del rendimiento escolar tendrá en cuenta las características de los educandos con limitaciones o capacidades o talentos excepcionales. El artículo 9 dice, las instituciones autorizadas para practicar pruebas de validación y el Servicio Nacional de Pruebas, es decir, el ECFES, deberán tener en cuenta los apoyos y recursos necesarios para el acceso de las personas con limitaciones a dichas pruebas. Artículo 10. El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales llevarán a cabo programas y experiencias de educación permanente y de difusión y apropiación de la cultura para la población con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Esto de acuerdo a los o a través de los medios de comunicación social. Para estos efectos, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Comunicación, con el apoyo de representantes de asociaciones o corporaciones que atiendan a las personas con limitaciones, a través de máximo 2 representantes elegidos por ellos, formularán ante la Comisión Nacional de Televisión las propuestas pertinentes. Capítulo 3. Organización para la prestación del servicio educativo. Artículo 12. Los departamentos, distritos y municipios generarán un plan de cubrimiento gradual para la atención educativa de las personas con discapacidad. Ese plan gradual de atención hará parte del Plan de Desarrollo Educativo Territorial. Artículo 13. El plan de atención deberá incluir la definición de las instituciones educativas estatales que establecerán aulas de apoyo especializadas. Artículo 14. Las aulas de apoyo especializadas son un conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen las instituciones educativas para brindar los soportes indicados en el artículo 2, inciso 3 de este decreto, para la atención integral de los educandos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. El Gobierno Nacional apoyará financieramente a las entidades territoriales para el establecimiento de las aulas de apoyo especializadas definidas en el Plan Gradual. Artículo 15. Las unidades de atención integral dispensarán primordial atención a las actividades de investigación, asesoría, fomento y divulgación relativas a la prestación del servicio educativo para la población con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Artículo 16. Los establecimientos educativos estatales adoptarán o adecuarán su proyecto educativo institucional PEI de forma que contemple las estrategias, experiencias y recursos docentes, pedagógicos y tecnológicos necesarios para atender debidamente esta población. Artículo 17. Dice que para esta prestación deberán observarse las siguientes reglas. Primero, las instituciones educativas procederán al ajuste de su proyecto educativo institucional, de tal manera que su oferta educativa se abra a todo tipo de educando. Segundo, las instituciones que a la fecha de la expedición del presente decreto se encuentren en condiciones de adecuarse inmediatamente, iniciarán el trámite correspondiente inmediatamente. Tercero, las instituciones educativas que por atender a una población que mayoritariamente posea severas limitaciones podrá suscribir para tal efecto convenios con establecimientos educativos de educación formal. Cuarto, las instituciones que opten por no celebrar este convenio mencionado
deberán diseñar un programa que les permita prestar gradualmente este servicio de educación no formal. Quinto, además, las demás instituciones deberán definir en el término de 2 años contados a partir de la vigencia del decreto y un plan de adecuación gradual para comenzar su ejecución antes del 8 de febrero del año 2000. Parágrafo 1. En todos los casos, el proceso de adecuación y de atención se entenderá cumplido si las acciones al respecto se inician antes del 8 de febrero del año 2000. Capítulo 4. Formación de educadores. Artículo 18. Las escuelas normales superiores y las instituciones de educación superior que posean una facultad de educación u otra unidad académica tendrán en cuenta experiencias contenidas y prácticas pedagógicas relacionadas con la atención educativa de las personas con limitaciones o capacidades o talentos excepcionales. Artículo 19. Los organismos o instituciones de carácter asesor académico y científico o los dedicados a la investigación educativa que desarrollen programas dirigidos a las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales pueden ofrecer programas de formación permanente o en servicio previo convenio con las instituciones de educación superior. Artículo 20. Los comités de capacitación de docentes deberán apoyarse en las instituciones y organizaciones oficiales y privadas que cumplen funciones de asesoría, organización o prestación de servicios en relación con este grupo poblacional. Capítulo 5. Apoyo financiero. Artículo 21. Se hará con cargo al situado fiscal los recursos propios de los departamentos, distritos y municipios y demás transferencias que la nación haga a las entidades territoriales para este efecto. Dicha financiación deberá especificarse claramente en el Plan Territorial de Desarrollo Educativo y en sus correspondientes presupuestos. Artículo 22. Las personas de menores ingresos económicos o con limitaciones podrán acceder directamente o a través de sus padres o tutores a subsidios, créditos, apoyos y estímulos. Estos son ofrecidos por el ICETEX. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales adoptarán mecanismos de subsidio para apoyar instituciones, planes y programas para la población en condición de discapacidad. Artículo 23. El Ministerio de Educación Nacional, sus entidades adscritas y vinculadas y las secretarías de educación de las entidades territoriales deberán planificar y gestionar programas y proyectos para atender el servicio educativo de las personas con limitaciones. Capítulo 6. Disposiciones finales y vigencias. Artículo 24. El Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación y los institutos descentralizados del sector educativo apoyarán técnicamente los programas, instituciones, investigaciones y experiencias de atención educativa orientadas a la población con limitaciones o capacidades o talentos excepcionales. Particularmente, estas mismas instituciones impulsarán programas y proyectos educativos culturales, laborales, turísticos y recreativos dirigidos a los grupos poblacionales con limitación. Artículo 25. Según el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, la respectiva entidad territorial deberá contar en su planta de personal docente con la organización de acuerdo a las necesidades educativas de la población con limitaciones. Artículo 26. Las secretarías de educación podrán integrar comisiones asesoras o consultivas para la prestación del servicio educativo a las personas con limitaciones. Entre ellas pueden participar
padres de familia, representantes de establecimientos educativos, representantes de asociaciones o corporaciones dedicadas a la atención de este grupo poblacional. Artículo 27. El Ministerio de Educación Nacional, mediante circulares y directivas, proporcionará ejercicios y orientaciones para este cumplimiento. Y artículo 28. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las normas que sean contrarias.